Bueno, para mí es un gusto estar aquí en San José de Costa Rica, platicándoles de una pasión que pues desde mis inicios siempre ha sido una constante, ¿no? Innovar. Entonces, pues no hay que tener definitivamente ningún tipo de precaución ni miedo, al contrario, hay que atreverse a hacer las cosas. Ocasionalmente, pues sí se siente uno un poquito desfavorecido, pero pues siempre se llega al éxito, ¿no? Bueno, pues platicaremos un poquito de dos casos particulares, pero ellos están basados, obviamente, pues en estos, digamos, tópicos que tenemos que entender. Sabemos que, bueno, pues la innovación en un proceso integral de la construcción, vamos a tener una inversión global en edificación e infraestructura para hacer ciudades sustentables, smart cities, que bueno, actualmente pues, son políticas que ya se están manejando y que son una realidad. Obviamente tenemos, no todo es positivo, tenemos presiones económicas y obviamente tenemos otros aspectos como es la innovación tecnológica, las TICs, que bueno, muchas veces nosotros no tenemos, digamos, esa valentía para utilizarlas. Entonces, definitivamente hay que hacerlo, ¿no? Y claro, el incremento del número de regulaciones en sustentabilidad o sostenibilidad. Hay que entender que bueno, son los mismos fines, dependiendo del país donde pues, se maneja uno u otro concepto. Dentro de ello, bueno, pues lo que sería el objetivo es hacer que los procesos de planificación, diseño, construcción y supervisión de proyectos de infraestructura y edificación sean más eficientes, transparentes y controlables. Y bueno, pues con el modelaje BIM podemos extender el uso del modelo de información más allá del diseño, el análisis o la construcción. Es decir, planificar, diseñar, construir, administrar de manera más eficiente los edificios de infraestructura. Y bueno, pues de aquí pasamos a lo que sería el mundo del modelaje. Vamos a ver un video inicial. Estamos acostumbrados, desde que bueno, estudiamos precisamente, a ver todo en plano, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues es irnos ya al volumen. Con realmente ese chipeo cruzado que estábamos acostumbrados a hacer de forma pues un poquito rudimentaria, pues aquí ya aprendemos a esto, subirlo pues, al volumen. Y aquí, bueno, de forma teórica, estamos obviamente subiendo lo que sería el proyecto, pues lo que le llamamos el proyecto ejecutivo en México, ¿verdad? O el proyecto, digamos, antes de iniciar la construcción. Evidentemente, bueno, pues es una maravilla el poder ver en volumen todas las diferentes instalaciones, en donde, bueno, si prendemos todas nos vamos a perder. Hay que prender normalmente las instalaciones que quieres ver, así como sus interrelaciones, porque si no, pues sí es una cantidad de códigos de colores que pues uno se pierde, ¿no? Muy bien, bueno, entonces una de las primeras preguntas es ¿qué es BIM? ¿No? BIM, bueno, pues es un proceso de combinación de información y tecnología para crear una representación digital de un proyecto que integra los datos de muchas fuentes de información y evoluciona en paralelo con los proyectos de forma real en toda la línea del tiempo, incluyendo las etapas de diseño, construcción y operación. Dentro de las definiciones, digamos, más encontradas, bueno, pues sabemos que bueno, es un sistema de comunicación colaborativa que complementa las capacidades de BIM, Building Information Modeling, para facilitar la interacción del usuario con el modelo y de otros usuarios. Esto muchas veces a través, obviamente, de la nube, ¿no? BIM utiliza las funciones inmersivas e interactivas de los mundos virtuales y permite a múltiples actores modelar mancomunadamente, visualizar, revisar y actualizar los modelos digitales en 3D o Revit para compartir el conocimiento e información adquiridos durante todo el ciclo de vida de los edificios o de las edificaciones que nosotros estemos trabajando. Entonces, bueno, pues el tema es realidad, construcción y mundo virtual. La aplicación básica, obviamente, de digamos, realidad virtual en construcción es simular las propiedades del mundo real por medio de la visualización en 3D
y permitir la navegación interactiva para examinar el proceso de construcción. La construcción virtual se ha concentrado en la modelación en CAD, en forma inicial, en 3D y 4D o Revit, que se está tomando como una importante herramienta de gestión de proyectos en lo que se refiere a la planificación del proceso de construcción. De ahí, bueno, como tal, BIM combina características de BIM y los mundos virtuales, facilitando la simulación interactiva de tareas e incluyendo colaboración en tiempo real en la planificación, construcción, revisiones de diseño, capacitación interactiva y de manejo de instalaciones por parte de variados actores del proyecto. De ahí, bueno, pues es común, ¿verdad?, que cuando tienes todo esto a tu cargo es difícil, pues, empezar. Y bueno, una de las cosas que tenemos que entender para poder empezar ya en esta etapa, una vez pudiendo, digamos, tener acceso a un diseño, pues digamos que terminado lo más cercano al 100% un proyecto ejecutivo, en donde pues sí, evidentemente es difícil tenerlo al 100%, ¿no? Entonces normalmente tú empiezas pues vaciando toda esa información y creando el modelo, el cual, bueno, pues obviamente va a tener obviamente un porcentaje faltante. Muchas veces el modelo te sugiere en dado momento complementar en base a las experiencias anteriores. Claro, lo ideal es tener el proyecto ejecutivo completamente terminado, pero bueno, en nuestros países de las Américas eso normalmente no ocurre desafortunadamente y tenemos que obviamente impulsar a que suceda. Obviamente cuando nosotros iniciamos la obra, lo que hago es con mi equipo de trabajo, digamos que en el turno matutino, ellos van y hacen levantamientos obviamente de los puntos neurálgicos y obviamente si detectan algún tema que se tenga que en ese mismo momento informar, no sé, hablemos de seguridad, son temas que, bueno, puede provocar un problema en ese momento o al ratito, entonces pues hay que informarlo de forma inmediata, ¿no? Dentro de esto, bueno, pues tenemos diferentes áreas en BIM en donde tenemos que analizarlas y obviamente pues, sus componentes en los mundos virtuales nos señalan pues que pues, hay alguna situación que manejar, ¿no? Y los escenarios, ¿no? Hay escenarios positivos, hay escenarios negativos y tenemos que visualizarlos. Claro, dentro obviamente de pues todo un proceso que tenemos que analizar claramente, ¿no? Si pasa esto, hay que hacer esto, o sea, obviamente medidas de toma de decisiones inmediatas. Entonces, este entorno es un espacio virtual donde los usuarios se presentan como avatares creados y personalizados por sí mismos. Los usuarios pueden caminar, volar, chatear e interactuar con otras personas, objetos o agentes controlados por el computador. Además, pueden construir con herramientas de construcción y objetos primarios simples o complejos, que son combinaciones de prims y cuyas formas están determinadas desde el lector XYZ almacenados con valores RGB en un archivo de imagen, ¿sí? Esta plataforma muy utilizada por proveedores de salud, de empresas, académicos, militares y de comercio de artículos, entre otros, ¿no? Y veamos, por ejemplo, la planificación y la construcción obviamente está ligada a la capacitación en seguridad. Tenemos aquí la modelación del Bishop Favaro Hall, en donde, bueno, primero se adquirió un terreno para crear un módulo virtual del edificio. Por simplicidad se crea un modelo en AutoCAD 3 dimensiones para después exportar un software, bueno, que lo tengamos ahí y poder en dado momento pues empezar a ver las obras temporales, ¿no? Obviamente entrenamiento en la seguridad de andamios, por ejemplo. Se requiere que pues, un modelo existente y se contemplan los 3 tipos de riesgos de andamios, por ejemplo, problemas en los componentes del andamio, problemas de conexión u otros, ¿no? Por ejemplo, los grandes escenarios concebidos fueron levantamiento de la plataforma del andamio y pues inspección de la plataforma existente. De ahí, bueno, pues ya nos iríamos a lo que serían los equipos de construcción. Entrenamiento en la operación pues, de la grúa torre, ¿no? En donde, bueno, pues se pueden crear escenarios que estudien la posibilidad de colisión y la ruta más óptima de operación, además de coordinar múltiples grúas en un mismo sitio.
En la obra que acabo de terminar teníamos 3 grúas y por la posición que tenían las 3 grúas era pues una sincronización tal que teníamos que tener mucha gestión en ese tipo de mover esos materiales, ¿no? Además se pueden crear escenarios enfocados en la comunicación con sistemas a través de voz o por señales, señalero, que es lo más convencional. Y bueno, tenemos un centro de simulación de capacitación, se estableció en las inmediaciones del edificio virtual y fue listado por proporcionar indicaciones acerca de seguridad e información pertinente para la capacitación de los usuarios antes de las sesiones del juego de roles. Al final veremos un video que nosotros podremos de forma virtual revisar, por ejemplo, el proyecto, ¿no? Y bueno, ya lo verán ustedes al final de la plática. De ahí, bueno, pues la planificación de la construcción y la capacitación en seguridad siempre van de la mano. Se estila mucho en México, antes de iniciar el día, pláticas de 5 minutos para, en dado momento de primera instancia, hacer señalamientos de seguridad y cuando se tiene obviamente un incidente o un desafortunado incidente en días anteriores, se comente para que obviamente los trabajadores de esa obra sepan que, bueno, pues eso ya ocurrió en su obra, entonces hay que tener dobles cuidados porque ya ocurrió un incidente o un accidente. Y posteriormente, cerciorarnos que todos y cada uno de los obreros, de los trabajadores de la obra, sepan qué van a hacer, ¿correcto? Así de, pues, sencillo, ¿verdad? Pero es dificilísimo. Normalmente la gente empieza a trabajar y pues se va adaptando a la necesidad y eso no es nada conveniente. Y esto pues obviamente te lo ofrece el modelaje BIM. La visualización de la secuencia de la construcción, bueno, pues son softwares de visualización en 4D tradicionales, están alojados localmente en equipos, por lo que se colabora en tiempo real es difícil, ¿no? Obviamente aquí hay que tener esa alimentación diaria, ¿verdad?, de esta colaboración en tiempo real, la cual, bueno, pues no vas a cubrir el 100% de la obra, pero sí en los puntos o los lugares que son con mayor complejidad. Entonces se han desarrollado programas que permiten una visualización de secuencia de construcción del edificio. Dichos programas asignan códigos de color y tiempos de retraso entre componentes individuales para mostrar el progreso de la actividad de la línea de tiempo, ¿no? De ahí, bueno, vamos hacia la revisión opcional del diseño de arquitectura, por ejemplo. Los conceptos BIM incorporan la experiencia y habilidad de los usuarios finales con el diseño de los equipos a través de visualización interactiva que permite entrar de nuevas ideas o actualizaciones de las primeras etapas del proceso de diseño. Aquí obviamente es como cuando llega el propietario y hace algún cambio. Entonces, inmediatamente bajas el submittal que estaba dado de alta en términos de especificación o de calidad o de material y das de alta la nueva instrucción y entonces tú en cosa de minutos le dices tú al propietario, cuesta tanto en tiempo y cuesta tanto en dinero. Entonces dice, ah, caray, déjame pensarlo bien, ¿no? O, no hay problema, ¿sabes qué? Esto me lo está pidiendo el cliente y ¿sabes qué? Ya renté o ya vendí tantos metros cuadrados. Entonces uno se tiene que adaptar, ¿no? Por ejemplo, en la obra que terminamos, pues obviamente teníamos bloques de 100 metros cuadrados, pero la gente pues llegaba y decía, no, pues quiero 200, quiero 150, etcétera, y teníamos que, pues a esa velocidad poder generar proyectos, digamos, en cada uno de los clientes. Entonces, es una velocidad impresionante en términos inmobiliarios. De ahí, bueno, pues la integración de sensores físicos y actuadores para ambientes responsivos, la unión de computación y los sensores físicos del mundo real y actuadores permite el control de la iluminación, acústica, temperatura, privacidad y otros parámetros del edificio basados en las necesidades de los ocupantes. Y obviamente las barreras, obviamente para la colaboración virtual, pues la incompatibilidad, ¿sí?, la carencia de vistas múltiples de los modelos, el comportamiento real de los avatares,
las limitaciones de la interfaz de comandos. Esto es lo que ocurre, obviamente, cuando nos estamos enfrentando, sobre todo, a diferentes procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues el modelado de información para la edificación, pues es una nueva plataforma tecnológica. Bueno, obviamente, año con año se va mejorando. Integración entre arquitectura, ingeniería y construcción de forma interactiva y virtual, y la base única de información entre diseño y procesos de construcción, información paramétrica de cada uno de los sistemas del proyecto. Esto es una valiosísima información porque de forma prácticamente inmediata vas teniendo esto pues, actualizado. Sus etapas, bueno, diseño, modelado, planificación, fabricación, montaje, ejecución y operación y mantenimiento. Y los recursos, bueno, pues obviamente pues tenemos de todo tipo, ¿no? Ventajas, bueno, pues tenemos calidad, comunicación, coordinación, eficiencia, tiempos y costos. Y claro, la realidad en la industria, ¿no? Un diagnóstico de un contexto actual. Normalmente pues estamos pues, encontrando que en los procesos de obra fast track, etapas de diseño y construcción trasladados, encontramos utilización de versiones de entregables obsoletas, errores de omisiones que llegan a la obra, recursos tecnológicos inadecuados para la complejidad de las obras e instalaciones consideradas. Todo esto es totalmente experiencia pura, ¿no? Sus consecuencias en la construcción, diseño de proyectos poco eficientes, riesgos de costos por obras adicionales y o modificaciones, precisión insuficiente en planos e información de proyecto, falta de información adecuada para la toma de decisiones y cambios difíciles de verificar y cuantificar, así como flujos de información ineficientes. Y obviamente, bueno, pues al incorporar BIM, esto se minimiza y se controla. Obviamente los campos de aplicación, pues obviamente las oficinas de arquitectura, donde bueno, se hace el diseño y detallamiento, las oficinas de ingeniería, las consultoras, las asesorías técnicas, las inmobiliarias, las empresas constructoras y las instituciones gubernamentales. En cuanto a los beneficios, la modelación de elementos con información, por ejemplo, volúmenes, áreas, capacidades, potencias, etc. Mayor exactitud en el diseño, planimetrías consistentes entre sí, mayor eficiencia en los procesos de documentación, integración en las distintas especialidades en un solo modelo, mayor comunicación interdisciplinaria, visualización de los niveles espaciales para su comprensión en la obra y extracción de tablas de planificación, ubicación y otros, revisión, validación de proyectos y corrección temprana de las inconsistencias. De ahí, bueno, pues, beneficios BIM, tal como es perder menos tiempo cuando ocurren cambios en el diseño, preocuparse menos sobre errores que produzcan fallos en el proyecto, se minimiza el riesgo de la calidad del proyecto al sincronizar los datos y ayudar a dejar de poner en peligro los plazos del proyecto que afecten la reputación de su empresa, ¿no? A continuación vemos un video, ¿verdad?, que ejemplifica esto. Esta es una secuencia en donde, pues, una vez que tú tienes el modelo completo, antes de iniciar la construcción, tú puedes ver, obviamente, en volumen, ¿verdad?, cómo se va a dar, e inclusive manejando particularidades. Y muchas veces tú llegas y lo encuentras en este tipo de pues, modelajes. Oye, aquí me hace falta un corte, ¿verdad? Aquí me hace falta pues, revisar más a detalle tal o cual instalación. Oye, el procedimiento constructivo, yo creo que es más eficiente de esta manera. Y empiezas tú, obviamente, a la correcta ubicación desde los servicios, las grúas torre, obviamente los almacenes, en fin. Y son cosas que pues muchas veces pues en la etapa, por ejemplo, de los sótanos, los estableces en una posición, pero ya cuando sales de los sótanos y entras a la estructura, pues luego pues no están muy bien ubicados, que digamos. Entonces el modelaje BIM pues nos ha ayudado precisamente a tener esa mente abierta para que en dado momento tener diferentes etapas en la construcción y a ir modificando obviamente nuestros procedimientos constructivos. Y claro, bueno, pues lo ves
digamos que, como decimos en México, en blanco y negro, más bien lo ves claramente, ¿no? En todos los sentidos. Y lo más importante, vas encontrando esas diferentes incongruencias, las cuales pues es difícil verlo en planos, ¿no? En cambio, cuando lo ves en volumen, pues es una maravilla, ¿no? Porque en dado momento todavía no ha costado, ¿no? Y entonces obviamente tienes la forma de poder resolver tal o cual pues, problemática dentro del contexto de una secuencia constructiva. De ahí, bueno, pues hemos visto, por ejemplo, ahorros tales que en la obra que acabamos de terminar, que estamos en su etapa de entregas, pues ha sido la obra más económica que se ha construido en la empresa. Y entonces me ha dicho el propietario, ¿sabes qué, Guillermo? Ha valido la pena y va a seguir valiendo la pena. Del próximo proyecto continuaremos con el manejo del modelaje vivo. Y bueno, otra de las, digamos que etapas que en dado momento se manejan es precisamente el commissioning o el comisionamiento. ¿Qué es el commissioning? Bueno, pues no existe una traducción directa, es un proceso de calidad implementado por un propietario, verificar la documentación de los componentes de equipos, instalaciones y sistemas de edificación que cumplan con objetivos y requerimientos iniciales del propio propietario para cumplir con las necesidades del usuario final. Obviamente las metas, documentar objetivos del proyecto, de sus requerimientos, mantener el equipo de proyecto enfocado en sus metas y el propietario, y prevenir o eliminar problemas de diseño y construcción, identificándolos de manera oportuna, optimizar el costo del proyecto durante su vida útil. Entonces, el commissioning o el comisionamiento, pues es un proceso que, pues, sin mucho conocimiento uno pensaría que nada más es la puesta en marcha, pero no, es una de las 5 partes de lo que es la puesta en marcha. Entonces, obviamente, bueno, hay que entender que desde las etapas de planeación, obviamente diseño, construcción, operación y mantenimiento, pues tiene que estar interrelacionado. Y esto es antiguísimo, ¿no? O sea, hablemos de la primera vez que apareció esto fue hace 200 años en la industria de construcción de barcos, en donde antes de botar un barco probaban todos los equipos para que en alta mar pues no tuvieran la problemática de que alguno de los equipos no funcionaba. Entonces, de eso se trata el comisionamiento. De ahí, bueno, pues tenemos el glosario de términos. El proceso, bueno, es una parte independiente del equipo que representa los intereses del cliente directamente. Su trabajo está enfocado en el proceso, experiencia en diseño, construcción, operación y procesos de control de calidad. El proceso como tal participa en el trabajo de arquitectos, ingenieros y constructores, establece estrategias para reducir costos de operación enfocados principalmente en la vida útil del edificio, así como verificar que los sistemas instalados en el edificio estén diseñados, instalados, calibrados y operados de acuerdo a los requerimientos del propietario y diseño. El total binding commissioning, el commissioning para todos los equipos críticos y el retrocommissioning. Y claro, sus fases de planeación, requerimientos del propietario, es un documento de referencia inicial para verificar el trabajo de las fases subsecuentes. El documento es un documento vivo, obviamente con modificaciones continuas, y el commissioning plan o draft inicial, que son reglas del juego definidos por las responsabilidades, ¿no? Revisión del proyecto y bases de diseño, evita retrabajos, calidad, coordinación entre disciplinas, especialidad, revisión de cada disciplina y especificaciones, integración de requerimientos de, obviamente, las especificaciones del commissioning en el proyecto ejecutivo, y el objetivo es evitar el incremento del costo. Revisión de submittals, última oportunidad para verificar el cumplimiento de lo que establece el propietario dentro de sus requerimientos, evaluación equivalentes costo-beneficio, revisión de manuales de operación y mantenimiento, estrategia de 60 días después de aprobación de los submittals y sistemas no equipos. Obviamente, las fases de construcción, visita a obra, verificar calidad de procedimientos, planos as-built, pruebas de desempeño, componentes, equipos, instalación y sistemas, evaluación y capacitación y manuales de operación y mantenimiento. Entonces aquí ya le está pasando construcción a operación y mantenimiento, obviamente lo que sería la edificación. Y se empiezan a desarrollar pruebas de temporada, 10 meses después de la ocupación, revisión, garantías, lecciones aprendidas y el reporte final, y sus entregables, ¿no? Reportes en las diferentes etapas del proceso de construcción. Dentro de ello, bueno, pues están las especificaciones o los commissioning specs, los protocolos de prueba de llenado en obra y el reporte final del commissioning process, ¿no?
Y de ahí, bueno, pues entramos en el valor del proceso de commissioning. Es reconocido por el USGBC de LEED, que es obviamente una de las certificaciones internacionales más conocidas, en donde, bueno, pues se exige un prerequisito que se tiene que cumplir de forma obligatoria y un crédito que ese, bueno, pues uno lo aplica en función de ello, ¿no? Entonces tenemos obviamente dentro de los sistemas del proceso de commissioning, LEED, ¿no? En donde pues, básicamente es el HVAC, aire acondicionado, calefacción, ventilación y control asociado, iluminación y control asociado, generación de agua caliente y control asociado y energías renovables, entre otras, ¿no? Actualmente, bueno, pues los adicionales, sistema eléctrico, hidrosanitario, procesos de contraincendio, building management system y envolvente. Y sus características: aplica la infraestructura existente, solo incluye infraestructura de aplicación de emisión crítica, puede iniciarse en cualquier fase de la vida operativa de la infraestructura o de la edificación y proveer interconexión con obviamente las bases de diseño y obviamente el Current Facility Requirements, que son los requerimientos iniciales. Y dentro de las características, difícil o nulo acceso a equipos original de diseño y de construcción, y sus etapas del retrocommissioning, que son planeación, investigación, interpretación, pruebas, monitoreo, ajuste y entregas de operación. Dentro de este contexto en México se han manejado este tipo de normas, en donde ya vemos que contamos con una norma mexicana que pues está relacionada como originadora de muchas otras, que es la 164, de la cual se desprende la norma de comisionamiento, la cual, bueno, pues ya es una regulación voluntaria de momento en México, y adicionalmente ya tenemos la norma de modelado de información con las mismas características. De ahí, bueno, pues se trata de algo más que hacerlo más rápido.